La historia de los mundiales, el torneo que detiene al planeta. El torneo más grande del mundo nació por una locura. Cada 4 años el planeta prácticamente se paraliza. Pero casi nadie sabe que el mundial estuvo a punto de no existir jamás. Y lo más increíble es que empezó con apenas 3 equipos, barcos cruzando océanos y jugadores que trabajaban como albañiles, mecánicos y carteros. El sueño que cambió el fútbol para siempre. Imagínate esto, no había internet, no había televisión y viajar de un continente a otro tardaba semanas. Aún así, un hombre creyó que podía crear un torneo donde las naciones pelearan por algo más grande que un trofeo. Ese hombre fue Jules Rimet. Antes de 1930, el fútbol ya era popular, pero no existía un campeonato mundial real. Los Juegos Olímpicos tenían fútbol, sí, pero no era suficiente. La FIFA quería algo propio, algo gigantesco, algo que hiciera que países enteros se enfrentaran por orgullo nacional. Y así nació la Copa del Mundo. Lo curioso es que muchos pensaban que sería un fracaso total. Europa estaba golpeada económicamente después de la Primera Guerra Mundial. Viajar a Sudamérica costaba muchísimo dinero. Algunas selecciones simplemente dijeron, no vale la pena. Pero hubo un país dispuesto a apostar todo. Uruguay y el primer mundial de la historia. Uruguay no fue elegido al azar. Habían ganado el oro olímpico en 1924 y 1928 y además celebraban el centenario de su independencia. El gobierno prometió pagar hospedaje y gastos a los equipos visitantes. Era prácticamente una invitación imposible de rechazar. Bueno, casi imposible. Muchos europeos no querían viajar. Al final, solo 4 selecciones europeas cruzaron el océano en barco durante semanas enteras para jugar el torneo. Sí, semanas. Hoy vemos jugadores llegar en jets privados. En 1930, viajaban en barcos enormes, entrenando en cubierta mientras el mar los golpeaba. El primer partido mundialista se jugó el 13 de julio de 1930. Y el primer gol en la historia de los mundiales lo anotó Lucien Laurent con Francia. Pero el momento más importante llegó en la final. Uruguay contra Argentina. Vecinos, rivales, enemigos futbolísticos desde hace décadas. El estadio estaba tan lleno que la policía tuvo que intervenir. Uruguay ganó 4-2 y se convirtió en el primer campeón del mundo. Sin saberlo, acababan de crear el torneo deportivo más importante del planeta. Cuando el fútbol sobrevivió a la guerra. Después del Mundial de 1938, el mundo explotó en caos. La Segunda Guerra Mundial detuvo absolutamente todo. Las Copas del Mundo de 1942 y 1946 fueron canceladas. Muchos futbolistas fueron enviados al frente. Algunos nunca regresaron. El fútbol dejó de importar por un tiempo. Pero cuando el mundo intentaba reconstruirse, el Mundial volvió como una especie de esperanza colectiva. Y el regreso fue brutal. El Maracanazo, el día que un estadio quedó en silencio. El Mundial de 1950 en Brasil parecía destinado a terminar en fiesta. Brasil tenía el mejor equipo. El torneo se jugaba en el recién construido Estadio Maracaná. Más de 170.000 personas llenaban las gradas para ver a su selección levantar la copa. Solo necesitaban empatar contra Uruguay. Empatar. Pero ocurrió uno de los momentos más impactantes en la historia del deporte. Uruguay ganó 2-1. El estadio quedó completamente mudo. La derrota fue tan dolorosa que en Brasil muchos lloraron en las calles. Algunos periódicos ya tenían impresos titulares celebrando el campeonato, antes de jugarse el partido. A ese día se le conoce como el Maracanazo. Y desde entonces el Mundial dejó claro algo: en el fútbol, nadie tiene asegurada la gloria. El niño que hizo llorar al mundo. En 1958 apareció un adolescente flaco, tímido y casi desconocido. Tenía solo 17 años. Su nombre era Pelé. Brasil llegó al Mundial de Suecia con mucha presión después del desastre de 1950. Pero ese chico cambió todo. Pelé jugaba como si el balón estuviera pegado a sus pies. Driblaba defensas enteras, marcaba goles imposibles, y en la final contra Suecia anotó uno de los goles más famosos de la historia. Brasil ganó su primera Copa del Mundo. Pelé lloró abrazado a sus compañeros mientras millones entendían que estaban viendo nacer a una leyenda. Con el tiempo ganaría 3 mundiales. Nadie más ha logrado eso. Y desde ese momento el mundial se convirtió en un escenario donde nacían héroes inmortales. Inglaterra, polémicas y un gol que todavía discuten. En 1966 el torneo llegó a Inglaterra. Y vaya mundial.
Hubo robos, polémicas arbitrales y partidos extremadamente violentos. Pero todo quedó eclipsado por una jugada. La final fue Inglaterra contra Alemania Occidental. El marcador estaba empatado cuando Geoff Hurst disparó al travesaño. El balón picó cerca de la línea y salió. La pregunta sigue viva hasta hoy, ¿entró completamente o no? El árbitro dijo que sí. Gol. Inglaterra ganó su único mundial y esa jugada todavía provoca discusiones décadas después. México y el mundial más icónico de todos. Luego llegó 1970. Y muchos creen que fue el mejor mundial de la historia. México organizó un torneo espectacular. Fue el primero transmitido a color para gran parte del mundo. La audiencia explotó. El fútbol dejó de ser solo deporte y se convirtió en espectáculo global. Ahí vimos probablemente a la mejor selección de todos los tiempos, el Brasil de Pelé. Jugaban como artistas. Toques rápidos, fantasía, alegría. En la final aplastaron a Italia 4-1 y levantaron su tercer título mundial. Ese equipo dejó imágenes eternas. Y el mundial empezó a sentirse como una película gigantesca que ocurría cada 4 años. El fútbol también tiene villanos. Pero no todas las historias mundialistas son felices. En 1982, durante el Mundial de España, ocurrió algo tan descarado que cambió reglas para siempre. Alemania y Austria jugaron un partido donde el resultado beneficiaba a ambos equipos. Después de un gol temprano, prácticamente dejaron de atacar. Miles de aficionados comenzaron a silbar furiosos. Parecía un acuerdo silencioso. La FIFA quedó tan avergonzada que desde entonces los últimos partidos de grupo se juegan al mismo tiempo. Y sí, el mundial también tiene capítulos oscuros. Maradona y la mano más famosa del planeta. En 1986 apareció otro genio. Diego Maradona. El mundial volvió a México y Maradona jugó uno de los torneos más increíbles que se hayan visto. Pero hubo un partido que lo cambió todo. Argentina contra Inglaterra. El contexto era explosivo por la Guerra de las Malvinas ocurrida pocos años antes. La tensión era enorme. Entonces Maradona anotó 2 goles históricos. El primero, con la mano. Sí, literalmente con la mano. El árbitro no lo vio y el gol contó. Después Maradona dijo que había sido la mano de Dios. Pero 4 minutos después hizo algo todavía más increíble. Tomó el balón desde media cancha, dribló a medio equipo inglés y marcó el llamado gol del siglo. En solo minutos pasó de tramposo a genio absoluto. Argentina terminó levantando la copa y Maradona quedó inmortalizado para siempre. El mundial donde un país cambió su historia. En 1994 el torneo llegó a Estados Unidos. Muchos dudaban del éxito porque el fútbol no era el deporte principal del país. Error. Fue un fenómeno gigantesco. Estadios llenos, récords de asistencia, audiencias enormes. Pero también hubo tragedia. El defensor colombiano Andrés Escobar anotó un autogol contra Estados Unidos. Semanas después fue asesinado en Colombia. El fútbol mostró su lado más cruel. Porque detrás de la pasión también existe presión, dinero y violencia. Ronaldo, lágrimas y redención. En 1998 el mundo conoció a un fenómeno brasileño. Ronaldo Nazário parecía imparable, rápido, técnico y letal. Pero horas antes de la final sufrió una misteriosa crisis de salud. Brasil perdió contra Francia y Ronaldo caminaba desconectado, como si estuviera en otro planeta. Muchos pensaron que jamás volvería a ser el mismo. 4 años después regresó. Y en 2002 tuvo su revancha. Con un corte de cabello rarísimo y una obsesión total por ganar, Ronaldo anotó 8 goles y llevó a Brasil al campeonato derrotando a Alemania en la final. Pasó de tragedia a héroe. Y el mundo entero lo vio. El problema de los gigantes, cuando los favoritos caen. Algo hace especial al mundial. No siempre gana el más fuerte. Ahí están las sorpresas que nadie esperaba. Como Corea del Sur llegando a semifinales en 2002. O Croacia alcanzando la final en 2018 con una población pequeña comparada con las grandes potencias. O la eliminación de gigantes históricos en fase de grupos. Italia, Alemania, España, Brasil. El mundial destruye pronósticos todo el tiempo. Y esa incertidumbre es adictiva. Porque durante un mes entero cualquier país puede soñar. Messi vs Cristiano, la era moderna del fútbol. Durante años el planeta estuvo dividido entre 2 nombres. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. 2 monstruos del fútbol moderno. Cristiano rompía récords físicos como una máquina. Messi parecía jugar con magia.
Pero había una diferencia importante. Messi no tenía mundial. Y durante años eso fue usado para criticarlo. Llegó a perder finales, lloró después de derrotas dolorosas. Incluso renunció temporalmente a la selección argentina. Parecía una historia destinada al fracaso. Hasta 2022. Qatar 2022 y la final que parecía una película. El Mundial de Qatar fue polémico desde antes de empezar. Hubo críticas por clima, costos y organización. Pero dentro de la cancha ocurrió una de las mejores finales jamás vistas. Argentina contra Francia. Messi contra Kylian Mbappé. Argentina dominaba, hasta que Mbappé anotó 2 goles en menos de 2 minutos. El partido explotó. Tiempo extra. Más goles. Penales. Millones de personas al borde del infarto frente al televisor. Y finalmente Argentina ganó. Messi levantó la copa que le faltaba. La imagen dio la vuelta al planeta porque cerraba una historia que llevaba más de 15 años construyéndose. El niño que parecía destinado a ser leyenda finalmente tocaba el cielo. El Mundial ya no es solo fútbol. Hoy la Copa del Mundo es mucho más que deporte. Es política, economía, cultura, negocio, emoción. Un solo mundial mueve miles de millones de dólares. Las ciudades se transforman, los estadios se convierten en monumentos. Y durante un mes las personas olvidan diferencias para apoyar un mismo escudo. Piensa en eso. Hay guerras, crisis y problemas en todo el mundo. Pero cuando rueda el balón, millones sienten exactamente la misma emoción al mismo tiempo. Pocos eventos en la Tierra logran eso. Y lo más increíble es que todo comenzó con un pequeño torneo de 13 equipos y un sueño que parecía imposible. El futuro del Mundial. La Copa del Mundo sigue creciendo. El torneo de 2026 será organizado por México, Estados Unidos y Canadá. Además tendrá 48 selecciones por primera vez. Más partidos, más países, más historias. Porque el Mundial nunca se detiene. Cada generación tiene su héroe, su tragedia, su gol imposible y su momento eterno. Y quizá eso es lo que hace tan especial al fútbol. No importa el idioma, la edad o el país. Cuando empieza un mundial, el planeta entero mira hacia el mismo lugar. El balón sigue rodando. Y ahora que conoces la historia completa de los mundiales, vas a ver cada partido de forma diferente. Porque detrás de cada copa hay guerras, milagros, lágrimas, héroes y momentos que cambiaron el deporte para siempre.